¿Qué puede hacer un migrante para pensar en su futuro y empezar a preparar su futuro para cuando esté viejito si la lana no le alcanza, güey? Pero para que te vaya bien económicamente y que tú le debas al final del año al IRS, tienes que empezar aquí, tus En 10 el, en dólares el, diarios. Es al contrario. sí. Si tú tienes un seguro de vida, el día que tú falleces, tu esposa no necesita de otro hombre en su casa. Lo opuesto al dinero es tu historia. Si no la compartes, te la llevas a la tumba. Hola, ¿qué tal, mis queridísimos amigos de Héroes sin Tierra? ¿Alguna vez has escuchado estos términos que les llaman seguridad financiera, estabilidad, pensar en tu futuro financiero? ¿Y no has sentido ese sentimiento en tu corazón y preguntarte cómo es que alguien como yo puede pensar en el futuro? ¿Cómo es que alguien a quien apenas le alcanza para pagar la renta, para terminar el mes, puede pensar y puede invertir y puede encontrar maneras de asegurar su futuro para pues, cuando estemos viejillos? Y esto pasa mucho más frecuente. Entonces, por esta razón, el día de hoy tengo a un invitadazo, a un gran amigo mío de mis años de adolescencia, con el cual coincidí en una institución religiosa llamada el Seminario Diocesano de Morelia, en donde siendo unos pubertos, pues ahí cómplices de innumerables travesuras, pero también esta plática es un testimonio de una gran amistad que siempre ha prevalecido. Ahora que nos conectamos apenas hace pues un par de semanas nuevamente para tener esta plática, empezamos a platicar como si no hubieran pasado ya 18 años desde la última vez que estuvimos juntos. Les presento, amigos y amigas, mis héroes, les presento a mi gran amigo Alonso Pérez, que se encuentra ahora en Chicago y es un experto en finanzas migrantes. ¿Cómo estás, brother? Pepe, pues muy agradecido de verdad por la invitación, me siento muy honrado, ya había visto por ahí un par de episodios entre una cita y otra y un proyecto muy interesante. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de, pues, de conectar a través de este medio, ¿no? Ya que igual las distancias no es como que, ah, sí, nos vemos en una hora, ¿no? Pero pues gracias a la tecnología podemos tener estas conversaciones y se me hace muy, muy padre que podamos hacerlo. Y pues a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo más que nada, pues también agradecidos por el tiempo que le van a dar a este episodio que créanme va a ser muy interesante y espero de verdad a poder aportarles algo de información para su futuro financiero, lo que decías tú al principio, Pepe. Entonces, pues nada, gracias y vamos a tener esta conversación y ojalá que, como dices, sea una plática muy amena, muy amistosa y, y que sea algo pues que quede aquí para provecho de toda la audiencia. No, nos la vamos a pasar súper bien, Alonso. La vamos a pasar bien, bien rico, vas a ver. Oye, mi estimadísimo, ¿qué te parece si antes de empezar a hablar de la parte de finanzas, nos platicas un poquito de dónde vienes, cómo fue tu historia migrante aquí, brother? ¿Cómo fue ¿Ya? crecer en Ciudad Hidalgo y posteriormente en Morelia? Sí, bueno, pues mira, déjame decirte, yo soy Alonso Pérez, nacido en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Saludos a todos los de Michoacán, que por acá en Estados Unidos sabemos mucha raza de allá. Eh, Siempre en mi vida fue como andar migrando, fíjate. Es algo curioso, pero yo nací ahí en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y mis padres, o sea, lo recuerdo así como por etapas, porque nací y estuve ahí en Ciudad Hidalgo hasta el kinder nada más. Y después me acuerdo que para entrar a primero de primaria nos fuimos a otra ciudad que se llama Zitácuaro, y luego de Zitácuaro regresé a hacer la secundaria en Ciudad Hidalgo, terminé Ujú. la secundaria y de ahí me fui a Morelia. Entonces son como lapsos de seis Sí, sí, años, de 5 años, estar siempre en y movimiento. sí, estar así. Entonces siempre fue andarse cambiando de casa, conociendo nuevos amigos, conociendo nuevas personas.
de una ciudad a otra, tú sabes que cambian costumbres, cambian un montón de cosas, y como que siempre me tuve que ir adaptando a todo eso. Y pues ya en ese momento es cuando nos conocemos tú y yo, cuando me tocó salir de nuevo de mi terruño y ir a estudiar a Morelia, a la ciudad de Morelia, Michoacán. Entonces, ya ahí, pues entramos al seminario. Bueno, yo entré al seminario con esa espinita, ¿no? De será la vida sacerdotal lo mío. Y después me di cuenta que no, ¿no? Y curioso, Sí, en esa vida de seminario encontré a la que es la mamá de mis hijos. Entonces es interesante, es sí, interesante sí. la historia de cómo la migración. Y ya después, bueno, más adelante tal vez podemos ahondar un poquito en etapas así específicas que tú consideres, pero una vez que ya terminé la preparatoria o el nivel preparatoria, ahí en Morelia, salí, me casé y después me vine a Estados Unidos. Y eso ya te estoy hablando de son 21 años. Ahora, precisamente ahora en mayo, es como que mi aniversario en Estados Unidos, donde ya voy a tener 22 años de vida acá en Estados Unidos. ¿Cuántos años Y tenías, brother, cuando te viste en la necesidad de emigrar? ¿Y qué fue eso? ¿Cuál fue esa reacción? ¿Cuál fue ese motor que finalmente fue encendido para que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Pues aquí en Morelia, en donde han estado viviendo en ese momento, sentir que no encontrabas lo que necesitabas. ya, pues fíjate, precisamente cuando yo me casé bien chavito, tenía como apenas 18 cumplidos y me quedé allí en la ciudad de Morelia. Entonces, un chavito criando o sosteniendo una familia, a esa edad tuve a mi primera hija y pues prácticamente yo venía de estudiar y entrar completamente a lo laboral y estuve en un par de trabajos, pero no me daba. Y de hecho yo no quería dejar de estudiar. Entonces yo no quería dejar de estudiar. Yo empecé a estudiar la universidad en sistema abierto, entonces era de que en la mañana me iba a trabajar, saliendo de trabajar, me iba a la universidad, tomaba mis clases y después llegaba a la casa y me ponía a hacer tareas y todo. Y hice eso un semestre y no me dio para Ujú. más. No me dio para más la economía, no me dio para más también la fuerza, porque pues, o sea, no es como aquí, ¿no? Que tienes carro y vas a todos lados en carro, ¿no? Allá era Con caminar y era andar en visita. transporte público y sí, y entonces eso es desgastante. Yo salía de mi casa a las 7 de la mañana y no llegaba sino hasta las 10 11 de la noche y al día siguiente igual, y al día siguiente igual. ¿Por qué? Porque yo Sí. quería, yo tenía las ganas de salir adelante. Lastimosamente en ese tiempo pues no se pudo y eso fue lo que me impulsó me empujó más bien a tomar la decisión de venir a Estados Unidos. Mis padres ya estaban acá, ellos se vinieron después de que yo me casé, ellos se vinieron con mis dos hermanos más pequeños. Yo me quedé ahí en Morelia con mi esposa y después nos nació una bebé. Pero Ajá. entonces, esa necesidad, al no encontrar las oportunidades que yo quería o que yo esperaba, fue lo que me hizo decir, ¿sabes qué? Una mochila llena de sueños y lo más que puedas porque me voy. Sí. Y créeme que eso fue lo que me dio el empuje a llegar a la frontera y aventarme. ¿Por qué? Porque yo siento que si no hubiera tenido esa maleta de sueños, al llegar a la frontera es bien duro y empezar a encontrarte con una realidad, ¿no? Entonces no es como te lo pintan de que, ay, sí, bien bonito, no, ni madre, o sea, Sí, no, es es un tema sudarla. duro, muy sudoso. Y me imagino que además de todo ese cansancio que describes en Morelia, de andar en transporte público, salir de tu casa a las 7, llegar a las 10 de la noche, me imagino que también al pasar tanto tiempo fuera de tu casa con tu esposa, con tu bebé, ellos me imagino que principalmente en la casa, pues llegas y también no te encuentras con un ambiente en el que digas, pues aquí llego a descansar, o sea, llegas y todavía hay más trabajo en la casa, hay que pasar tiempo con la bebé, hay que ayudar Sí, en las labores de la casa y eso termina, pues, de alguna manera inflando el globo que te urge a buscar algo distinto, ¿no? ya, exactamente. Entonces, precisamente era poco el tiempo que yo tenía.
y el tiempo que tenía libre, sí, lo dedicaba mucho a estar en la casa, jugar con mi niña, pasar mucho tiempo con ella. Y, y yo no quería como que esa fuera la rutina, ¿no? Y al final, fue cuando dije, ¿sabes qué? Pues tenemos que hacer algo. Y, pero también algo bien curioso, yo pensaba, dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir, así como hacen muchas familias, ¿no? Como que te separas, me voy y y hago algo y te mando dinero y la vamos haciendo. Y mi Ujú. esposa en ese tiempo me dijo, no, ¿sabes qué? Yo dije que contigo para toda la En vida, las buenas y en las en las buenas a malas. las malas, y si tú te vas, los vamos todos. Entonces dije, ah, No bueno, pues manches. Y entonces, así, entonces como con tu esposa y con tu bebé, me imagino una como vez. un año, quizá, o muy chiquita. Sí, tenía un año y medio cuando nos vinimos, mi bebé, y sí, sí, pues bien, bien chiquitita. Y entonces emprendes ese viaje a la frontera. ¿Y tú ya tenías en ese momento alguien con quien llegar a la frontera o hubo que empezar ya a buscar? No, sí, bueno, ya sabes que uno tiene como que sus conocidos y más, pues, de allá del pueblito de donde soy, había mucha gente que iba y Sí, venía. Entonces conocían así como que, ah, mira, pues vas ahí con fulano y ese me fulano funcionó conoce de tal gente manera. y ellos te ayudan a pasar, a llegar allá a Chicago. Entonces, no, ya desde que nos vinimos de allá de Ciudad Hidalgo, ya veníamos como con un grupo de personas, con personas, digamos, de confianza o conocidos que nos iban a ayudar a llegar acá a Estados Unidos. Y pues de este lado también ya estaban mis papás y mis hermanos. Entonces, digamos que en ese aspecto, creo que en comparación de mucha gente la tuve un poquito más fácil porque no fue así lanzarme y inguesu a lo Y llegaron. desconocido, no, sino como que Sí, sí. decir, ya alguien Ya había al menos caminado, sí, ya alguien ya había sabías a dónde caminado ibas a llegar. y ya era como, ok, estos son los pasos que, mira, haces esto y en el tal camión y tal hora, o sea, ya, Sí, 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 como que alguien te el dio la senderito guía. pintado, sí, porque Pero aún así sí, debe haber salirte sido a la complicado, aventura, ¿no? Salir con una bebé, con tu esposa y salir los tres y pues a cruzar la frontera. Se ya. aventaron por el cerro. ¿Cómo fue eso? Esa fue la primera, como la primera separación, y yo creo que fue lo que dijimos, ok, que no vuelva a pasar, porque también económicamente es caro aventarte esa pasada, entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué? Yo me voy caminando y ustedes se van a ir por la garita. Entonces nos separamos y no nos encontramos sino hasta que ya estábamos de este lado. Entonces, es también como ese decir, oye, ¿y si nos vamos a ver allá? Porque también Sí, empiezas a claro. escuchar un montón de Es, historias y la gente que se queda en el desierto y la gente que ya no los vuelve a saber. O sea, sí te entra el miedo y ese es que te miedo pones te en manos, hace moverte. te pones en manos de gente que al final del día pues es gente buena, pero que tú no conoces, que no sabes si vas a volver algún día y literalmente estás poniendo tu vida, tu humanidad en esa persona confiando que ellos te van a poner del otro lado y que también otro grupo va a hacer lo mismo pues en este caso por tu esposa y tu bebé. Debe haber sido muy, muy Ya, difícil. sí. Sí, entonces yo me aventé caminando. Tampoco fue tanto, bueno, no fue tanto, fueron como 2 días 2 días y medio, porque pues empieza a caminar en la tarde y toda esa noche camina, y pues uno no sabe, o sea, literal, Sí, vas a lo no sabes desconocido, dónde estás. vas con un par de personas que saben a dónde van o que dicen saber a dónde van, pero pues tú nada más vas y sí se le batalla. Me acuerdo que nos dijeron, no, ni van a caminar, ahí nomás llévense una botellita de agua y una torta y ya el siguiente día van a estar allá. Y uno Ujú. novicio, Creyendo uno eso. novato, ay, sí, pues, y te vas como si fueras de edad de campo, ¿no? Bien acá relajado, ¿no? ¿Cuál? Se pasa el primer día, se te acaba la comida y luego llegas al final del primer día, ya no tienes agua. Ahí, en la primera noche, bueno, no en la primera noche, como después de todo el día, eh, me acuerdo que paramos en algún rancho y yo ya con mi galón Ya vacío. vacío.
y nos dijeron, bueno, ahí hay una tinaja de agua, de ahí vamos a tomar todos, pero fórmense en fila, para que sea ordenado y no tener que borrar tantas huellas. Y pues tocó que yo estaba, era el tercero que estaba ahí en la fila, entonces cuando Ajá, yo voy y me incliné para llenar mi garrafón de agua, me olió a caca. ajá, Y era popó, era excremento de vaca. de vaca. Estábamos en un establo y Ajá. nos estábamos tomando el agua El agua de las vacas. de las vacas. Entonces te quedas y dices, güey, nadie me ¿En preparó qué, para eso. en qué pedo me vine a meter? Sí, entonces, Y quizá lo peor es que estás ahí diciendo, pues, igual te la vas a tomar. igual te la vas a tomar, sí. Y yo fui de los primeros, o sea, mi agua todavía en el Estaba garrafón limpiecilla. alcanzaba a ver del otro lado, o sea, así clarita. No, los que se sirvieron al último, ya era puro chocolate, man. No manches, güey. Y aún así yo siempre he utilizado camiseta y luego la camisa, entonces agarré mi La camiseta, se la filtraste. puse y traté de filtrar mi agua. Y pues uno allá está acostumbrado a comer en la calle y tiene un sistema inmunológico diferente y tu sistema digestivo está, o sea, como que aguantó el chingadazo, El pero jalón. sí Sí, te sí. queda como que, güey. Entonces, de esas cositas, entonces ya como que llegas de este lado y dices, no, no lo vuelvo a pasar. O sea, no lo Sí. vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer y mientras que yo esté aquí, ya yo aquí veré cómo hago y más adelante la situación se compondrá y lo que sea, pero yo Sí, ya sí, sí. esa pasada ya no la hago, ¿ya? Haces ese compromiso contigo mismo de no vivir de no volver a vivir una experiencia, ¿no? Ya, y más, y yo lo digo en el caso mío, más por mi familia, porque decía, no, o sea, para poner en estas otra vez a mi esposa, a mi hija, no lo vuelvo a hacer. Está, o sea, está Sí, bien cabrón. sí, sí, cómo no. Llegas entonces, en ese momento me imagino que es de ver, ¿por dónde pasaste? ¿Por Tijuana? ¿Por La verdad, ya ni recuerdo. No me acuerdo si fue Piedras Negras o Agua Prieta, uno de esos dos. Eh, pero pues ya, ahí llegamos, nos llevaron a una casa, nos atendieron muy bien. Ya cuando yo llegué ahí, ya estaba mi esposa y mi hija, entonces fue un reencuentro fue un así, reencuentro? pues Sí, sí, bien, como, como venir cargando ese estrés y llegas a ese momento y las ves y dices, ok, sí, ya juntos de pasó lo nuevo, peor. ya pasó lo peor, ya de aquí para adelante a ver cómo chingados lo hacemos, pero juntos y juntos. Y ya, entonces después, no, el siguiente día salimos camino a Chicago manejando, nos vinimos con 4 personas más que venían para acá, para esta área. Y ya, o sea, yo llegué acá a Chicago, a casa donde estaban viviendo mis papás, mis hermanos, y pues no fue así tan difícil, ¿no? Como otras historias. ¿En algún momento, mientras ibas tú cruzando la frontera, sentiste o tuviste ese momento de ansiedad o ataque de pánico y de pensar de que era posible que jamás volvieras a ver a tu esposa y a tu hija? Fíjate que como tal, no, porque como que en ese tiempo yo era un hombre de fe. Entonces tenía la fe, yo oraba y Sí, me la sí, pasé andabas bien orando en encomendado, el güey. desierto, entonces decía, no, Dios mío, yo sé que tú me vas a ayudar y voy a volver a ver a mi hija, a mi esposa. Claro que sí, hubo un momento así como, ay, ¿qué está pasando? Porque una persona, un muchacho que venía en nuestro grupo, eh, de repente sí se puso mal, Ujú. así como ansioso, le dio como ese ataque de pánico y dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya me voy porque nosotros estábamos esperando a que bajara el sol. Entonces él dijo, no, es que estos aquí nomás nos trajeron a morir y no nos van a ayudar y nos van a abandonar aquí. Entonces alguien que ya había venido le dijo, no, ay, cálmate, tranquilo. No, es que mira, ya desde ayer que no he comido y no tengo agua pues siento que me estoy muriendo. Yo, no. Sí. Entonces entre todos como que, hey, no, tranquilo. Entonces yo al escucharlo como que sí dije, güey,
O Sí te sea, empieza a entrar ciertas dudas. ¿qué será? ¿Nos van a dejar aquí? ¿No Sí, nos van a dejar? Y al final, o sea, ese muchacho agarró y empezó a caminar lo que ya habíamos caminado, o sea, se regresó. de Y regreso, yo, solo, y ahora sí güey, solo. solo. Entonces, ya salieron pues los que nos venían guiando y dijeron, pues este güey nos va a poner como en evidencia, tenemos que movernos. Nos empezamos a mover, pero de él ya no supimos nada. Sí, Pero qué entonces ahí jodido. lo que tú decías, ese ataque de pánico, más bien lo vi en alguien más y sí me hizo pensar como, uy, ¿será Sí, cómo que no. aquí me voy a quedar? ¿Será o sea, la incertidumbre de lo que va a pasar en las próximas horas o en el día siguiente, o sea, qué pedo? Pero al final, pues no, o sea, unas horas así muy difíciles, pero pues como Dentro que del gran también esquema, dentro del gran esquema de los retos en los que se pasan en el desierto, que la gran mayoría de los paisanos pasan en el desierto, de alguna manera, pues no te tocó vivir algo mucho más grande no, fuera que esa incertidumbre y también el hecho pues, de tomar agua sucia, pero fuera de eso, tú sentiste que todo estuvo muy, no sencillo, pero de alguna manera sí, no tan complicado. Güey. ya, lo que pasa es eso, ¿no? Muchas veces pensamos que nuestra historia fue o muy suave o muy trágica, pero es como estar como en ese espectro. Entonces, los extremos es lo que te puede llevar así como a decir, ah, pues la tuviste bien fácil, ah, no, la tuviste súper sufrida, Sí, pero pues es la historia de cada quien, es la historia de sí, cada quien y sí. cada quien, y igual en ese momento como tú estás, lo que estás pasando, pueda que sea algo bien complicado para ti en ese momento, o pueda que digas, no, pues de comparación de lo que estaba viviendo en mi rancho, esto no es nada, y ya, No, estás en lo justo y también muchas veces a lo mejor todas las historias están rodeadas pues de hechos, ¿no? De facts, de cosas que son simplemente un hecho. Y ya, dependiendo dónde estés emocionalmente, en dónde estés tu corazón en ese momento, puede que ese hecho lo veas de una manera positiva o lo veas de una manera completamente negativa, generando como una especie de aumento a una historia sencilla convirtiéndolo en una historia trágica, ¿no? ya, Dependiendo de qué traigas en tu corazón. exacto. Sí, eso definitivamente depende de lo que tú estés pasando y asimismo es como ponerle un filtro, ¿no? Así es como haces la interpretación cómo del ves eso? mundo, Entonces, ya, claro, 100%, bro. Sí, 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 sí. Y de ahí que influya tanto cómo precisamente todo lo que nos metamos a la cabeza, si nos metemos cosas positivas, pues vamos a ver el mundo a través de unos lentes positivos. Pero si continuamos metiéndonos, pues, información sucia, por llamarlo de esa manera, pues vas a ver el mundo a través de esos lentes. Yo estoy convencidísimo que la manera como lo que nos metamos a nuestro cuerpo, ya sea comida, información, es muy importante para la interpretación que tienes del mundo. ya, así es. Bueno, brother, y entonces llegas a Chicago y allá cómo llegas con tus papás, me imagino que te estaban esperando y al menos tenían por ahí pues un cuartito Sí, un colchón, designado para ti, ¿no? colchonzuelo ahí, un Sí, colchonzuelo. sí, Sí, bueno, en esa parte igual, yo llegué ya con gente, ¿no? Con conocidos acá, sí. lo cual es diferente también a muchas personas que dicen, no, pues yo llegué y Y el tuve que más empezar a arriba. tocar puertas. No, ya es como que, ok, ya alguien caminó y llegué a donde había como ese espacio seguro, decir, mira, aquí hay un lugar donde te puedes quedar tú, tu esposa, tu hija, y, y estás seguro. Pero sí, me tocó llegar así pues como amontonarnos, ¿no? Otra vez todos en una casa, entonces estás hablando de mi mamá, mi papá, mi Tus dos hermano el hermanos. menor y mi hermano el más chico. Y luego estábamos mi esposa, mi hija y yo. Éramos 8 personas viviendo en una casita de 2 cuartos. Entonces es como que, Sí, güey, medio híjole. complicado. Sí, sí. Y ya, pero de ahí igual también quien ya me estaba esperando era un trabajo. Entonces, a lo que uno viene, o sea, yo
créeme, Tu papá ya había hecho ahí preguntillas y cuando tú llegaste te sí, dijo, pues hay jalecito en este lugar para que te lances luego, sí, luego. aquí hay jale, y yo así bien papichulo, ¿no? Así como que, sí, pues, ¿de qué voy a trabajar? No, pues lavando platos. Y yo, Sí, claro. puta, o sea, ¿qué más quieres? ¿Qué esperabas? Y yo, no, pues de mesero o de cocinero, pues no sabía hacer nada, güey. Sí, O sea, claro. al contrario, de que te den la oportunidad. Pero sí, entonces yo sí, cuando veníamos en el camino dije, no, pues todo esto que no estoy durmiendo, me estoy cansando, tengo los pies todos cuarteados, ya las ampollas y todo. No importa, llego allá a Chicago una semanita de descanso y después a Descanso trabajar y y yo, tenga, no, al día siguiente, o sea, dormimos ese día que llegamos temprano en la mañana a Chicago, llegamos y sí fue, date un baño, ponte ropa cómoda, pum, a dormir, a dormir, a descansa. dormir. Al siguiente día, este, me tocaron la puerta bien temprano y yo así de, ¿qué pasó? No, dice, pues arréglate, ahorita te llevo al trabajo, entras a las 11. Y yo, ¿a cuál trabajo? Oh, no, pues es que ya preguntamos si hay trabajo ahí en un restaurante y ahí trabaja tu cuñado y trabaja no sé quién más, entonces pues ahí Te están déjale. esperando. Y yo, bueno, entonces ese darte cuenta a lo que vienes es a chingarle, es a Sí, levantarte, sí. no importa que tenga los pies todos ampollados, no importa que no hayas descansado o comido bien los últimos 4 o 5 días, es al jale. Y yo veía esas torres de platos y cazuelas y todo y decía, no, no Eh, mames, mis manos. Oye, es lo que te iba a decir, güey. Sí, no, porque yo tengo experiencia en esa posición y entonces había algo que te pasaba por la cabeza mientras te estabas dando esas quemadonas de manos y andabas todo mojado, güey, Sí. con esos edificios de platos. ¿Qué te pasaba por la cabeza? Eh, en el principio fue, fue duro para mí. Por ejemplo, que igual, no sé, pues, yo era inexperto. Sí, había trabajado de chiquito ayudándole a mi papá en carpintería, vendiendo comida, cositas así. Pero eran jales de chavito, o sea, tampoco era como que toda la carga y todo. Y cuando estuve trabajando en México fue así como trabajos de vendedor o Administrativos. así, sí, entonces era ligero. Pero acá, o sea, sí en ese momento yo decía, no mames, a eso me vine y pagaba bien poquito, entonces decía, no, no me va a alcanzar. Porque también yo me Sí, vine sí. con la idea de, ok, si nos vamos todos, nos vamos a ir por 5 años y en 5 años vamos a Voy a juntar una regresar feria para y hacer nos mi casa regresamos. y Sí, empezar un a negocio. empezar un negocito, yo tenía pensado una tienda de zapatos, ya tenía pensado ahí en Morelia un localcito, o sea, ya, Ya tenías tu yo tenía mi visión. plan hecho, sí, güey, no, y luego pura madre, ¿no? Entonces en ese momento las torres de platos te dan un choque de Te realidad anclan, y ¿no, güey? Te dices, dicen, güey, aquí estás, güey. ya, Este es el presente, esta es la realidad, güey. ya, así como que te bajan y Sí, dicen, sí, sí, te da. para subir, primero tienes que aterrizar y darte, pero duro con todo, y entonces de ahí vas a empezar. O sea, se Sí, tiene que sí. tocar fondo, y tocar fondo económicamente o laboralmente es eso, empezar desde abajo. Eh, entonces ahí igual también no fue tan difícil porque como que siempre desde casa te habían preparado, ¿no? Como tienes que aprender a lavar platos, a limpiar, a hacer baños, o sea, a trabajarle, güey. Y ya, entonces como que sí los primeros días, pero sí también hubo después un momento en que yo dije, no, ¿sabes qué? Yo necesito, o sea, necesito empezar a ver o sea, qué necesito hacer para avanzar en la vida. Y Ajá. ahí fue donde te metes al inglés y empiezas a buscar otro trabajo y estudiar, 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 estudiar. ¿Cuánto tiempo te Porque aventaste dishwasheando? yo creo que fue como unos entre 8 meses y un año. Ajá. Y Y ya ahí era, en esa etapa ya fue cuando tú dijiste, güey, o sea, aquí no está saliendo esto, tengo que prepararme. O sea, viste a tu alrededor y te diste cuenta de que necesitabas más preparación
para Sí, aspirar a algo mejor. sí, definitivamente. Entonces, por ejemplo, había mucha gente que apenas hablaba el español con dificultad, iban a hablar el inglés. Y Ujú. yo dije, no, es que yo, o sea, yo no me quiero quedar en este trabajo haciendo este trabajo 15 años, 20 años, no es lo que yo quiero. Y entonces empecé a preguntar, ok, ¿cómo hago para tener un trabajo mejor? Ahí mismo en el restaurante, pero ok, ¿cómo le hago Sí, para sí. entrar a la cocina? Ah, pues ¿Cómo que le hago tienes para que aprender a meserear, leer güey? los Sí, tickets. sí. Sí, tienes que aprender a leer los tickets, leer las recetas, porque si quieres cocinar tienes que saber qué lleva, etcétera. Ah, ok, listo. Y ahí fue, aquí en Chicago, me imagino que en todos lados hay lo que son los colegios comunitarios, y en esos Sí, sí, colegios el inglés como comunitarios segundo dan idioma. clases de inglés, claro. Entonces, y otra vez era levantarse temprano, y bueno, durante todo el primer año que estaba trabajando ahí en ese restaurante, no podía estudiar porque entraba bien temprano y salía ya Sí, sí, tarde. O sea, todo el día trabajaba metido en el bastantes trabajo. horas Y los horarios de las clases de inglés eran o en la mañana o en la o en la noche, tarde. decía, así como 6 7 de la Sí, sí. tarde, y yo a esas horas estaba trabajando, y yo, güey, ¿a qué hora? Entonces lo único que hacía era un diccionario, me acuerdo que fui a una tienda y compré un diccionario y tenía algunas frases como para decir hola, buenos días, hola, buenas tardes, necesito, o sea, Sí, dónde queda el banco, dónde, o sea, cositas así. cosas muy básicas. Y medio lo empecé a estudiar, ¿ya? Eh, y ya, pero ya después pude cambiar de trabajo y ahí ya tenía tiempo. Aunque igual entraba a las 11 de la mañana, salía hasta las 10 de la noche, pero entonces me quedaban un par de horas en la Las mañana. horas de la mañana. Sí, Y yo sí. dije, chingue eso, o sea, te Cuesta. acuestas tarde, ¿por qué? Porque salía a las 11 de la noche del trabajo y vivía a 40 minutos. Entonces llegaba a medianoche a mi casa y al día siguiente tenía que levantarme a las 6 de la mañana para manejar una hora a la ciudad y Sí. ir a las clases y ahí, entonces como que era todo el día fuera de casa, y el único día que yo descansaba era hacer todo lo de salir a comprar la despensa, Sí, salir a sí, sí. lavar, o sea, todo. Entonces prácticamente no descansas, pero me metí a estudiar Y, y inglés. ese, y ese es el norte, güey. O sea, esa es la gran mayoría de nosotros, los migrantes, hemos pasado por ese norte en Claro, donde no hay descanso, no hay un día en el que tú digas, pues nomás voy a tirar hueva hoy, porque ya, es o trabajas o tienes que procurar todo lo que necesitas que no te distraiga de trabajar durante la semana, güey. sí, sí, así es, efectivamente. Entonces, ahí también hubo un momento en el que ya también a mi esposa le dije, ¿sabes qué? Tienes que aprender a manejar. Y tenemos un solo carro, pero yo me iba con mis hermanos. Hubo un momento que trabajaba junto con mis hermanos, entonces yo me iba de ride, y también yo acá pues me convenía que mis hermanos fueran a la escuela porque pues nos íbamos todos juntos y Sí, sí. íbamos al trabajo y todo. Entonces era como que, oye, güey, pues hay unas clases de inglés y vamos. Y mis carnales, no, como que no se querían levantar. Y ya queriendo y no, como que los impulsé Sí y los nos íbamos los empujabas. tres, nos acompañábamos. Y entonces ya yo le dejaba el carro a mi esposa y ella hacía las cosas, ya le enseñé a manejar y todo, y ya Sí, eso es un parote. más como la necesidad, o sea, porque ella me decía, es que tú no me enseñas bien y contigo me da miedo. Y ya un día le tocó agarrar el carro y aprender a manejar y listo. Y Y ya, le eso es dio. una aliviane, por ejemplo, porque entre semana ella hacía cosas, pam, 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 y el día de descanso, ok, entonces ahora sí, vamos a compartir, vamos a pasar tiempo. Y en ese Sí, tiempo era sí, con sí. las dos niñas, porque ya después me nació otra Hijo de baby, y Dios. así. Adiós a los 5 años, ¿por qué? Porque ya Sí. llegas con un baby, te Ahora ya eran llega, 10, güey. sí, ahora ya, sí, échale esto. Entonces te cambia el plan. Una vez que llegas a Estados Unidos, te cambia el plan. ¿Cuál es el Entonces, primer momento dentro de toda esa, de tu historia, de esa jornada, en donde tú sentiste que hubo un punto de inclinación hacia empezar a dirigirte a un lado más favorable, güey? bueno, yo pienso que fue la necesidad, pero fue en el momento igual en el que yo ya empecé ¿cómo te digo? Como a papearme más el inglés.
en donde me di cuenta precisamente del entorno en donde yo estaba trabajando, otras personas que tenían más años trabajando, que tenían mejores ingresos basado digamos, como lo que nosotros estábamos. Yo decía, ¿y cómo le hacen? O sea, ¿por qué esta persona que es polaca ya tiene una casa, tiene carro, etcétera? ¿Qué hizo para llegar ahí? Y entonces ahí Ujú. fue donde, ok, yo tengo que hacer algo diferente. ¿Qué es? No sé, pero yo tengo que hacer algo diferente. Y Sí, es empezar a buscar información. Entonces ahí es en donde yo primero, por ejemplo, en la cuestión del trabajo, yo dije, ok, tengo que buscar, tengo que romper de la comodidad, por ejemplo, de estar trabajando junto con mis hermanos y acompañarnos, etcétera. Tengo que romper un poquito y ponerme incómodo. Y en ajá. esa incomodidad de nuevo es como que, ok, va, y me consigo un mejor trabajo en donde ya tenía vacaciones pagadas, tiempo libre, un mejor salario, etcétera. Pero también era todo en inglés y ya igual empecé otra vez a lavar platos, pero después cuando salí de ese trabajo ya terminé yo como cocinero de turno Ajá. y aprendí a leer, a escribir y ¿cómo se llama? A interpretar las recetas, o sea, ya, fue diferente, pero me tuve que poner incómodo para poder cien hacer por algo ciento diferente. cien por Entonces, ciento, ¿no? Eso que acabas de decir es algo tan importante en la vida de cualquier persona que quiere progresar, seas migrante o no seas migrante, es reconocer cuáles son esas cosas que te hacen incómodo, pero que al final del día terminan siendo un motor para que tú continúes avanzando. Si siempre nos quedamos en nuestra zona de confort, es imposible, imposible avanzar. ya, ya, esa incomodidad temporal te tiene que llevar a un bien mayor. 100%. Y ya sea económicamente o sea físicamente, quieres estar Sí, sí, tienes tener un mejor físico, la incomodidad de ir al puto gimnasio y que te duela y que te va a doler y estar sí. cargando y estar, o sea, haciendo el trabajo, estás incómodo un tiempo y después se te hace fácil. Y Pero la muchas veces ni incomodidad siquiera del es la parte momento, de hacer el trabajo, muchas veces es la incomodidad de decir, voy a dejar de dejar a lo que estoy haciendo, que es viendo la televisión, y me voy a ir al gimnasio. O sea, ya, muchas veces exacto. es esa parte la más difícil, la parte mental más que la parte física. Tomar la Ya. decisión, creo yo. Sí, y pues es eso, la vida está llena de decisiones y cuando tomamos decisiones va a haber una consecuencia, ya sea para hacerlo o para no hacerlo. Para hacer el trabajo Sí. o decides no hacerlo, también hay consecuencia. Entonces, ¿En qué se va momento, en qué acumulando momento también. cambia ¿En qué momento cambia para ti el moverte de estar haciendo trabajo físico a decir, ahora me voy a dedicar a las finanzas, ahora me voy a dedicar a real estate, ahora voy a empezar a hacer otro tipo de trabajo más intelectual? ¿Qué pasa que te hace cambiar que te hace dar ese brinco? Fíjate que ahí fue un momento bien curioso porque yo ya estaba bien cómodo. O sea, en ese último trabajo donde yo ya tenía un buen salario, donde yo ya tenía como todos los beneficios, porque ahora sí puedes tener vacaciones, ahora tienes tiempo libre, ahora tienes una paga mejor, etcétera. Yo ya estaba cómodo, pero igual yo tenía la idea de que, oh, necesito comenzar a ahorrar. Ujú. Y ahí fue cuando una persona llegó a mi casa, mi papá lo contactó, salían en el radio, tenía un programa de radio precisamente hablando sobre temas financieros y cositas así, una radio pequeña local aquí en Chicago, y mi papá les llamó. Entonces fue esta persona a mi casa, nos habló precisamente de la importancia de ahorrar, de invertir, de tener un seguro de vida, de pensar en la educación de los hijos, de pensar en tu jubilación. Y yo dije, güey, ¿por qué no me dijeron esto cuando llegué? Esto es lo que yo estaba buscando. Y yo estaba cómodo, yo creía que ya la tenía hecha. Pero entonces en ese momento, esta persona que me ofreció esta información, cuando me estaba preguntando, oye, ¿a qué te dedicas? Entonces yo le dije, oh, yo soy cocinero. Ok. Y ahí él vio algo en mí que yo tenía
pero ya me había acomodado, entonces ya lo había así como que, ya, aquí estoy bien. Entonces Sí, él me dijo, oye, mira, no tengo nada en contra de que seas cocinero, de que laves platos o de lo que sea que hagas. Todo trabajo dignifica al ser humano. sí. Dice, sin embargo, yo veo que tú estás sentado aquí, estás tomando notas, yo veo que tú estás aquí y me estás haciendo preguntas bien puntuales de entonces, ¿cuál es el porcentaje de interés que yo voy a tener si yo coloco tal cantidad? O sea, preguntas que no mucha gente hace. Sí, Dice, yo creo que tú puedes, o que tú tienes potencial de hacer otras cosas. Dice, de lo que te acabo de decir ahora, ¿tú crees que tú pudieras explicarle esto a alguien? Y yo, sí, güey, o sea, no se me hace mucha ciencia. O sea, llegas con tu computadora, hablas sobre ahorrar, invertir, proteger, etcétera. Y él me dijo, oye, pues mira, ven a mi oficina para que veas el trabajo que hago. Y ahí fue como sembrar esa semillita. Y el primer año no hice nada. ¿Por qué? Porque me subieron el salario. O sea, nuevamente, o sea, en ese momento ya renunciaste a tu trabajo de cocinero y entonces sí empezaste a trabajar con esta persona que habías conocido a través del radio. no, esa persona sembró en mí la inquietud de hacer algo diferente, Te ¿ya? cacho. Y Sí, sí, entiendo. cuando llegué precisamente con mi manager, le dije, oye, ¿sabes qué? Es que me están ofreciendo otra oportunidad y yo creo que me voy a ir. No, 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 no te vayas. Mi manager me quería mucho. Mira, de hecho estábamos pensando y pum, te vamos a aumentar el Te sueldo. aventamos Entonces, otro billetito. sí, entonces eso como que otro año. Y casualmente, yo no sé si tú te acuerdas, siempre desde el seminario te enseñaron a tener algo que se llama el proyecto de vida, que se hacía y revisabas con tu director espiritual. Acá en Estados Unidos, igual, en ese último trabajo que yo tuve fue en una sociedad religiosa y yo ahí me conseguí un director espiritual y fue mi director Ajá. espiritual que me metió a estudiar, que me dijo, ok, tienes que regresar a la escuela porque no has acabado ni siquiera el GED, no has acabado tu inglés y necesitas estudiar. Y gracias a la recomendación de mi director espiritual fue que yo me metí a estudiar y después fui a esta oficina porque dentro del programa financiero que yo tomé ese día decía que tenían un servicio de búsqueda de becas. Yo dije, güey, pues si ya voy a empezar a estudiar administración de empresas, yo voy a ir porque ahí me dijeron que yo podía tener apoyo con becas. Entonces fui. Ujú. Y igual, la persona que me entrevistó, el dueño de la compañía, eh, me dijo, ok, ¿qué vas a estudiar? Ya le dije, no, pues administración de empresas en tal universidad, me va a costar tanto y yo necesito unas becas por X cantidad. Y el güey se quedó como que, oh, entonces sabes lo que quieres. Y yo, claro que sí. Y ya fue cuando él me ofreció la oportunidad de trabajar ahí. Y yo dije, ok, ya es la segunda vez que me invitan a trabajar acá, algo hay, algo hay. Ajá. Entonces ahí sí, eh, yo dije, ¿sabes qué? Va, le voy a entrar. Y ahí fue cuando empecé a estudiar. Estaba estudiando inglés, saqué mi GED y todo, y aparte también me puse a estudiar para sacar mi licencia de Life Insurance. Ajá. Y esa fue la primera licencia que yo saqué. Entonces, ya con esa licencia comencé a trabajar en esta compañía y lo empecé a hacer a medio tiempo. Porque Ujú. yo decía, pues hasta que no esté seguro, hasta que no me sienta bien y hasta que no conozca verdaderamente la información que yo voy a llevar a las personas. Y ahí fue cuando empecé, y esto es hablando del año 2016. O sea, no es tampoco tanto tiempo, van a ser, digamos, el siguiente año van a ser 10 años que estoy haciendo esto, pero fue el momento en que yo dije, ok, digamos que fue impulsado por mi director espiritual y después el escuchar la invitación de una segunda persona y decir, ok, lo voy a hacer. Y al darme la oportunidad, entonces sí me metí de lleno al mundo de las finanzas personales y ya de ahí los últimos 10 años de mi vida han sido ayudar a la comunidad hispana a que conozcan esta información que a mí me brindaron y que muchas veces, o sea, la información ahí está, lo que pasa es que no está en nuestro idioma y no hay quien nos la explique en nuestro idioma.
porque los consejos o la información que le damos a la gente en realidad es lo que se ha hecho en Estados Unidos y mucha gente en México desde hace años. Simplemente Ujú. que no se nos da en nuestro idioma. Entonces, no hay quien se siente contigo y te diga, mira, mijo, de esos $500 a la semana que ganas, no te puedes gastar los $500. De entrada, paso número uno, págate tú primero, pero págate al viejito de 65 años que hoy no tiene un plan de retiro. Y ahí fue Eso es cuando, lo que te quería preguntar. O sea, entrando al tema, a ese temilla pues, de cuestiones financieras, a mí me queda claro que que para ahorrar es fácil ahorrar cuando te sobra dinero, ¿no? ujú, Eso me queda claro. Quién no puede ahorrar el dinero que le sobra? Pero cuando estás en una situación, por ejemplo, ponte a pensar tú en el Alonso que lavaba platos, en el Alonso que acababa de claro, llegar a Estados Unidos, el Alonso que apenas le alcanzaba pues para pagar la renta del cuartito, la renta del garachito, y que además ese Alonso que iba al mercado pagaba la comida de la semana y regresaba sin dinero a su casa. ya. Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer un migrante para pensar en su futuro y empezar a preparar su futuro para cuando esté viejito si la lana no le alcanza, güey? Ya. Mira, precisamente creo que ahí es en donde tenemos que hacer muchísimo trabajo de picar piedra a los hispanos. Y te voy a decir por qué. Nosotros somos muy trabajadores, súper trabajadores. O sea, este país, sin duda, se sostiene en el trabajo del migrante latino, hispano, Sí, de México para abajo. O sea, y quien diga lo contrario, bueno, ya después tocaremos ese tema. Somos buenos trabajando. Nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos a partirnos el lomo. Lo que sí. no nos enseñaron fue qué hacer con el dinero que ganamos. Y entonces hay un dicho en México que dicen, el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver. Entonces, cuando Sí. venías de la carencia y ganabas $500 al año, no tanto así, pero ganabas poquito al mes. Llegas aquí, haces la conversión a pesos y dices, no inventes, estoy ganando un dineral. Sí. Y ese dineral piensas que es lo que te va a alcanzar y te va a sobrar y te lo empiezas a gastar todo y no haces el hábito del ahorro, ¿ya? Pero entonces ahí es en donde como hispanos tenemos que hacer un cambio, quitarnos un chip, desaprender cosas, que es o sea, lo más Uy, difícil sí. es desaprender, Desaprender, sí. porque para Sí, sí. aprender la repetición te lo va a ir dando y te va a llevar a aprender cosas nuevas, pero desaprender, ahí está lo complicado. Entonces, lo que tenemos que desaprender es ahorrar de lo que me sobra. No. Paso número uno, págate a ti primero. Y te lo digo nuevamente, págate a ti primero. ¿Cómo lo voy a hacer si apenas ni me alcanza? Si estoy Sí, ganando sí. $300 a la semana. Ok, todos los días tú tienes que hacerte a la idea de que los primeros $5, bueno, ahorita con la inflación, los primeros $10 que te paguen, no te los puedes gastar. $10 al día. Si trabajas 5 días, ya son 5 por 10, 50 50 dolaritos a la dólares a la semana. semana. Pero no lo veas así como, es que tengo que sacar $250 al mes. No, no te va a funcionar porque es como comenzar a hacer ejercicio. Si tú decides comenzar hoy a hacer ejercicio, no puedes salir mañana a correr el maratón, pero sí puedes salir mañana a caminar 5 A dar. minutos, Sí, sí, 10 sí. minutos, 20 y paulatinamente ir incrementando hasta Aumentando. que va a llegar el momento en el que sí, te vas a poder correr el maratón de Boston o el maratón de Chicago. Listo, pero comenzaste con poquito. 20 minutos de ejercicio al día, 10 minutos de ejercicio al día. Es igual en las finanzas. En las finanzas estás haciendo un ejercicio todos los días, todos los días, todos los días, constante. Entonces, ¿qué es ese ejercicio constante? De que tú llegues a tu trabajo, ponchas tarjeta y dices, la primera hora es Es para mía. mí, viejito.
Sí. ese dinero no me lo voy a gastar. Y entonces, ese día tú te pagaste primero, esa primera hora va a ser para ti. Y entonces, Y, obviamente, no te pagan al día, pero sí te pagan a la semana o a la quincena. Entonces, tú sacas sí, la cuenta haces tu cuánto fue cuentas. lo que yo me pagué a mí y ese dinero lo vas a separar en una cuenta de cheques o de ahorros porque no la vas a dejar ahí. Y vamos a hablar un poquito después como cuáles son los pasos donde debo manejar mi dinero, dónde necesito colocar mis ahorros para que me generen. Pero vas a empezar así, esos Y $10 al día. lo que hace ese ejercicio, mi prof, creo que es que también desnuda un poco tus gastos. ¿Y qué quiero decir con esto? De que alguien podría decir, es que yo aún así, yo sí quisiera, puedo seguir tu consejo, pero no me puedo dar ese lujo de pagarme primero a mí porque no me alcanza. Ujú, Y lo que decía ya. de desnudar tus gastos es que también tú tienes que hacer como parte de este mismo ejercicio un análisis de qué es, en qué estás gastando tu dinero. Ya, Estás, ¿cuánto te estás comprando al final del día de cerveza? ¿Cuánto te estás comprando de ropa que a lo mejor es más caro de lo que en realidad tú te puedes dar ese gusto? ujú, ¿Cuáles son las cosas banales en el que tu dinero se te está yendo, ¿no? Que es como esa claro. gotera de dinero que no ves y que no sientes, pero que continúa chupándote dinero que nunca has visto. Sí. Y precisamente, digamos que el comenzar a hacer el ejercicio ya es el paso dos, porque el ejercicio, o para comenzar dentro de las finanzas personales, primero necesitas hacer un presupuesto mensual. Y en ese presupuesto mensual es 100%. desnudar los gastos y ¿Sí? entonces es poner en una lista cuánto dinero entra a mi casa. Si estás casado, trabajas tú, trabaja tu esposa, tu trabajo es full time, el de ella es part time o los dos son full time. ¿Cuánto Sí. entra a mi casa mensualmente? Ok, listo, entonces ya sé cuánto gano. Ahora, ¿cuánto gasto? Y tienes que dividirlo 100%. en gastos fijos y después gastos discrecionales, perdón, gastos fijos, gastos ocasionales y después gastos discrecionales. En esos gastos fijos está la renta, luz, gas y Coche. al internet casi, o el pago porque, dice el pago del carro porque es tu herramienta de trabajo y ya. Pero una vez que sacas esos gastos, los que son fijos, los que dices, sin esto no puedo vivir, sin esto Sí. estaría en la calle, sin esto, entonces no tengo agua, luz, gas, ok. Sí. Después vas a Luego viene el pasar a los variable. gastos ocasionales o los variables que ya es el internet. El internet, si no tienes internet en casa, no hay problema, pero que no te quedes sin agua, sin luz o sin Sí. el gas, ¿ya? Otros gastos que pueden ser así, puede ser el cable, el Netflix, el Disney Sí. Plus, y son marcas que no nos pagan, así que pues, vamos a cortar. Algún día, mi prof, Sí, algún o día sea, aquí me voy a estar peleando de que suscríbete y vas a tener un descuento. Solo pones Héroes sin Tierra sí, y vas sí, a sí. tener 20. No, 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 no. Pero es que mira, hoy en día estamos tan acostumbrados a pagar cosas que no necesitamos y por ejemplo ahí, cuando haces esa radiografía de tu presupuesto, ahí te vas a dar cuenta en dónde se te está yendo el dinero. Entonces, ese es el paso uno. Tienes que hacer tu presupuesto mensual y por escrito nada de que, pues hay más o menos, pues yo No, pago no, no, como no, no. 1000. No, ni madres, ponlo en papel. Es un ejercicio de papel, de rayita por Ujú, rayita y decir, claro, gasto número uno, esto es lo que pago de la casa. Gasto sí, número dos, esto es lo que pago del coche. Tres, sí, esto es lo que pago. Y ya después viene el variable necesario. Yo le llamo variable necesario, que es, ok, la gasolina. Claramente la gasolina varía cuánto pagas ujú, de gasolina cada ya, semana, ¿no? Porque depende de cuánto gastes. Tu comida, cuánto te gastas en comida, pues también de manera general varía cuánto te gastas en el mercado todos los días. Y ya después viene, ahora sí, el discrecional, que es el Netflix, que es el Internet, que es la cerveza, güey, que aunque la compras en el la mercado, cerveza, el discrecional, cigarro, eh, cien por las salidas ciento al cine, los las salidas al dulces, restaurante, o sea, todo eso, sí, todo eso. todo E eso que es incluso, opcional, por ejemplo, dentro de la categoría comida, comidas de gusto. Ah, es que las galletas, es que el sí, cereal azucarado para los niños, ok, ¿lo necesitan? No lo necesitan. Eso es sí, adicional, sí. es alimento,
pues sí, pero son alimentos que no te están Que son aportando, o caros, que güey, no lo necesitas, que claro. no lo Ay, necesitas. es que ya me acostumbré a tomar café con galletas, pues deja de comprar las Starbucks, galletas. güey. Sí, ¿Cuán, entonces cuán- son cosas que pareciera, no es que sí lo necesito, ya, pero hay cosas que no se necesitan. Y mira, yo también, tampoco es como hacerse todo cuadrado, decir, no voy a gastar ni un puto peso más. No, no, no. Si tú necesitas el café para funcionar en el día, listo, cómprese su café, pero no compres un café caro. El café es el mismo, nada más que sabe un poquito más tostado o menos, hace el mismo efecto. es, Compra es un una, café o compra café para hacer en casa. claro, claro, era lo que te iba a decir, que al final del día, ok, dices, yo necesito café para funcionar bien. Bueno, en lugar de ir a Starbucks, güey, tienes que aprender a vivir con el café de casa, güey. Pero es que Ujú. no me gusta tanto, güey. Pero pues trae Pero me gusta cafeína, güey, pues hacerlo. sí, hay que hacerlo, hay que ahorrar esa lana. Y poco a poco, yo le llamo a eso como una transformación mental financiera, porque también conforme tú empiezas a formar esa disciplina de tus gastos y empiezas a identificar qué es lo que no necesitas, al principio sí cuesta mucho trabajo hacer ese cambio, como lo decíamos, Sí. pararte del sofá para irte al gimnasio. En realidad no es hacer el ejercicio lo que es difícil, es pararte del sofá, es la parte difícil. Ujú. Poco a poco el empezar a dejar de hacer estos gastos discrecionales no necesarios terminan formándote y terminan haciendo, formándote un carácter en donde poco a poco vas abriendo los ojos y los vas necesitando menos y menos y menos y menos. Y en algún momento llega ese momento donde dices, es que comprarme un café en Starbucks, pues no se me antoja, güey. No, Ya, ya lo superaste, ya sabes, ya no es algo de que ya. sea una necesidad. Y dentro de eso también está la parte de el estatus que te da. No es lo mismo llegar con tu taza sin nada a llegar con la que tiene el loguito verde. No, Sí, bueno, haz eso, cómprate un pinche vaso y ponle café de la gas station, pero llegas sí. con tu vaso de Starbucks. Ok, listo, hágale. Ahora, otra de Y las eso, pero cosas eso que también, tienes. fíjate, ahora que lo mencionas, nomás para hacer algo breve ahí, pero eso también es mental, güey. Ujú, Eh, a nadie le importa si llegas con un café de Starbucks. A nadie, güey. A está nadie le aquí, importa. ya. Ya sabes, como que Entonces, uno tiene ese, esas barreras mentales y piensa que es importante para el estatus de algo. ¿El estatus de qué, güey? lo que pasa es que igual hoy en día las redes sociales te venden esa idea Eh, y tú se las compras. eh, Entonces, que el tener es ser y no. El sí, ser te ayuda a tener, pero lo vemos 100%. a la inversa. Me Entonces, encanta lo que vas a decir. a nadie le importa de dónde es tu café, solo a ti, y tú piensas que los demás piensan que, Que te dan valor por eso, güey. sí, y en eso eh, haces que también tus finanzas se estén yendo al carajo. ¿Por qué? Porque estás tratando de vivir un estilo de vida que no puedes pagar, Sí, cuando en realidad tienes que hacer esos ajustes y vivir en el estilo de vida que sí puedes pagar con los ingresos que tienes en este momento. Ya sí, después sí. hablaremos de cómo mejorar tus ingresos, de qué hacer, y igual es incomodarte un tiempo tal vez, pero hay veces que buscar la segunda chambita y a lo mejor va a ser pues quitarte digamos, el gorro de supervisor para llegar a hacer el jale de base, pero esos 200 300 dólares adicionales que vas a generar al mes es lo que te va a salvar. ¿Por qué? Porque en este momento ya vives en ese presupuesto, pero estás gastando de más. Entonces lo que vamos a hacer es bajar la deuda, bajar ese, y vamos a vivir aquí y después vamos a meterle un 5% más, un 10% más de ingreso con ese segundo trabajo, que no vas a tener que hacer toda tu vida si aprendes los primeros pasos de cómo cuidar tus finanzas. Y entonces ahí es en donde viene también, ajusta tu estilo de vida al estilo de vida que puedes pagar y no al que tú quieres comprar. Ya, porque si Quieres no, verte reflejado, sí, sí. claro. Entonces, aprende eso. A nadie le importa, solamente te Oye, mi importa prof, a ti. entonces vamos a poner este ejemplo. Pepe ya entendió que sí se puede sacar $10 más al día
$50 a la semana, vamos a decir $200 al mes, que ahora sí ya cambié esos modelos que tú explicabas, ya hice mi hojita de balance sheet, güey, y ahora ya tengo este dinero extra. Ok. ¿Qué pasa cuando tienes este dinerito extra, pero que también tienes deudas en tus tarjetas de crédito? ¿Qué hago, güey? ¿Empiezo a pensar en mi futuro financiero con este dinerito extra? ¿O qué hago con la deuda de crédito que me está Ya. matando? Bueno, ahí primero tendríamos que analizar cuántas tarjetas de crédito tienes y cuáles son los balances. ¿Cuál es el balance más viejo? Es el que tienes que empezar a pagar ya. ¿Por qué? Porque el balance más viejo es el que tiene los intereses más altos y es el que no te va a dejar avanzar. Pero entonces, lo primero que tienes que hacer es también generar un fondo de emergencia de $1,000. ¿Cómo le vas a hacer? Vende lo que no necesitas, trabaja un fin de semana de car wash o de lo que sea y junta esos primeros $1,000. ¿Sabes lo que te va a hacer sentir esos $1,000? Tú dices, no, no es nada, güey, me lo gasto en una salida. Pues sí, pero que tú veas en tu cuenta de En tu cuenta de banco esos banco, güey. $1,000 que juntaste en una semana o en 2 semanas, o sea, Bueno, un mes, güey. en un mes, listo. Y déjalos ahí, no te los gastes. Pero eso te va a dar como, güey, sí puedo. Sí, Claro. sí, sí, es un buen, Entonces, ese cimiento, los primeros $1,000. Y ya después de ahí, entonces sí, vamos a hacer ahora el análisis. Cuando haces el presupuesto mensual en gastos, ahí tienes que poner tarjetas de crédito, los pagos mínimos de las tarjetas de crédito, ¿ok? Y entonces ahí vamos a hacer ese análisis. ¿Cuál es la tarjeta más vieja, la que me está pagando, la que me está sacando más costando intereses? más. Y eso es en donde le vas a meter. Si las otras cuentas no están los balances tan altos, listo, puedes pagar el mínimo. No es lo más aconsejable, pero o sea, cuando estás ahorcado, enfócate en la deuda más vieja. Y en esa, Paga, ahora sí, ya que hiciste tus primeros $1,000 de fondo de emergencia, ahora agarra esos $200 y métele a bajar el balance de la tarjeta que tienes más alta. sí, Y sí, vas a entonces ver que en 6 meses vas a bajar una y te puedes es, enfocar en otra y en otra. vamos a decir que tengo 3 tarjetas de crédito. Empezar con ese dinerito extra antes de poder pensar ni siquiera en mi futuro. Este dinerito extra es para salirme de las tarjetas de crédito. Sí, Las tarjetas de crédito son buenas de vez en cuando por cosillas así, pero vivir con tarjetas de crédito, pagar tus gastos corrientes con tarjetas de crédito, estás caminando hacia un barranco, es caminar hacia el barranco. Entonces es primero pagar con ese dinerito extra la deuda más atrasada y pagar el mínimo en la tarjeta 2 y 3. Y sí. una vez cuando termino de pagar ya el balance del más avanzado, pues el paso número 1, creo yo ahí, darle su rompidita a la tarjeta. Sí y no. Y digo sí y no porque, mira, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú tienes, no sé, vamos a pensar en una motosierra? Tú vas a la tienda y compras una motosierra, pero tú en tu puta vida has agarrado una motosierra. Con esa motosierra puedes dañar tu casa o con esa motosierra la puedes poner a trabajar. La motosierra es una herramienta. Las tarjetas de crédito son herramientas de trabajo también para tus finanzas. Entonces, lo malo es que no las sabes utilizar. Y porque no la sabes utilizar es que llegaste a ese punto donde tiene los balances súper altos, los intereses altos y no puedes salir de ese ciclo de pagar los mínimos, mínimos, mínimos y tu deuda va creciendo. ¿Qué es lo que sí tienes que hacer? Ok, porque vamos a ver al futuro, necesitas comprar una casa, necesitas tener buen crédito para poder calificar a una hipoteca. Entonces, sí necesitas líneas de crédito, pero saberlas manejar en qué porcentajes. Entonces, el crédito es bueno si te va a ayudar a llegar a esa, a A esa un meta futuro. de las inversiones en una finca raíz o en una propiedad. Sí. Entonces, una vez que bajas el balance a cero, ok, déjala abierta porque también abrir y cerrar líneas de crédito se va a reflejar en tu crédito y no se va a ver bien. Pero ya que la bajaste, manténla abierta, listo.
y déjala al lado. Puedes cortar la tarjeta, pero no canceles la cuenta. Ya Sí, después sí, la sí. reportas perdida, pero para que te den una tarjeta nueva para que le des a utilizar, pero no cierras la cuenta. Entonces, Sí. mantener las cuentas abiertas, ¿sí? Entonces, si quieres cortarla para evitar la tentación de decir, voy a gastarme eso, ya sé que ahí tengo $2,000 disponibles, $3,000 disponibles en crédito, listo, porque necesitas algo así físico para amarrar la tentación, pero no canceles la cuenta, déjala ahí abierta. Y entonces te vas a la segunda tarjeta y lo mismo, pagar en la tercera, pagar el mínimo y a esta meterle los $200 mensuales, paz. Y de hecho puedes hacer $100 en el día 5 y $100 en el día de tu corte y eso va a aparecer 2 pagos en un solo mes, no uno. Entonces te ayuda a que tengas un mejor puntaje, un mejor récord de No crédito. sabía eso, qué buena onda. Sí, claro. Entonces, No sabía. eso te va a ayudar porque estás haciendo múltiples pagos en un solo ciclo y eso, pum, te ayuda a O sea, bajar. vamos a decir que si mi tarjeta de crédito, yo generalmente, mis tarjetas de crédito la tengo, pero exageradamente baja. Debo de deber como unos $200 en la única tarjeta de crédito que tengo. Ujú, Y de ahí pago algo con la manera de que se esté moviendo. claro, Pero entonces yo generalmente le pago la tarjeta de crédito como $120 al mes. Eh, lo que me estás diciendo es que puedo hacer un pago de 100 hoy y un pago de $20 en 15 días y eso me ayuda a que mi crédito me genere puntaje hacia mi crédito. sí, sí, Qué exactamente. interesante, no sabía Ya, eso. pues sí, y es eso, hay mucha información que no sabemos, tenemos la herramienta y yo te aseguro, por ejemplo, tu teléfono tiene un montón de capacidad y está subutilizado porque nomás lo usas Para Facebook. para el Facebook, llamadas y textos, Sí, y lo demás no sabes qué otras funciones puede tener y tienes capacidad ahí. Lo mismo pasa con los computadores. Entonces, las herramientas que tenemos, la tarjeta de crédito la usamos solamente para pasarla. para algo, ya. Sí, Cuando podemos utilizarla como apalancamiento para mejorar nuestro crédito y un día poder utilizar ese puntaje de sí. crédito, ese récord de crédito para invertir en una propiedad, para tener un mejor interés en un auto, porque va a llegar el momento en que tu auto se va a dañar y necesitas cambiarlo, Sí, listo, sí. no hay problema. Entonces, no soy de la idea de no te endeudes, paga todo cash, porque si no, pues sí te va a llevar bastante tiempo pagar las cosas cash, pero sí saber cómo manejar el crédito para que ese Para puntaje que de trabaje crédito para ti que en trabaje lugar de para que ti, tú estés claro, trabajando para el porque si no, crédito. pues vas a estar toda la Sí. vida ahogado en deuda. Entonces aquí es donde voy a ir. Ya hice mi compromiso de que todas las semanas voy a sacar $50. Ya me Ya, puse disciplinado. Ya hice mi balance de créditos, ya sé cuánto gasto. He estado haciendo eso de manera disciplinada. Ya después de 1 año y medio, 2 años, porque como lo dices, esto es un tema a largo plazo. es Ya, así. ya pagué mis tarjetas de crédito, ya encontré esa disciplina para que las tarjetas de crédito me ayuden hacia mi puntaje, pero al final del día, mi prof, estoy aquí, ¿qué voy a hacer yo con $200 al mes para mi futuro? Uf, O sea, uf, uf, no te imaginas. ¿en serio $200 es Sí, suficiente como para pensar que pueden hacer un daño o un beneficio sustancioso en un futuro? claro que sí, claro que sí. Y es precisamente cuando entendemos el poder del interés compuesto, el buen manejo del crédito y las herramientas financieras que hay para que nosotros podamos salir adelante, cuando decimos, sí, sí hace la diferencia. Una herramienta bien importante que quiero tocar es, cuando empieces con todo esto, búscate un seguro de vida. No compres un seguro de vida permanente, busca uno de término. Si en este momento no tienes para pagar $80 de seguro de vida, cómprate uno de 10 años que te va a costar $30, $40. Compra de término. Pero ¿por qué un ¿Qué seguro de significa de vida? término? De término es eso, que compras un seguro de vida por 10 años. Si en esos Mm, 10 años tú compras ¿Pasa algo? $100,000 de seguro, si en esos 10 años a ti te pasa algo, tu familia no se va a Está quedar protegido. con el chingadazo financiero de Sí, sí. que ya no estás.
Entonces, más o menos deberías tener por lo menos 3 años de seguro de vida sobre tu persona de los ingresos que estás percibiendo actualmente. Por eso Sí. digo, mínimo $100,000, que no es nada hoy en día, pero bueno, mínimo. ¿Por qué? Porque ese es O sea, como con tu, 30 tu dolarones al mes protección. te puedes comprar un seguro de que si te mueres te pagas $100,000. Ya. Y ahí viene también un golpe con la ideología o la idiosincrasia del hispano. No, es que A mí no si me va a pasar compro seguro nada. de vida, no, es que si compro Está- un seguro de vida, mi vieja me va a matar perse con el Sancho. Y yo, no, no seas pendejo, es al contrario. sí, Si tú tienes un seguro de vida, el día que tú falleces, tu esposa no necesita de otro hombre en su casa. qué poderoso lo que acabas de decirlo. Claro, ¿por qué? Porque va a tener estabilidad económica y va a decir, mi esposo pensó en mí y ahora que él ya no está, económicamente yo no estoy pasando penas. Yo no Sí. necesito de nadie porque mi esposo pensó en mí y aunque ya no está, mis hijos tienen techo, mis hijos tienen dónde dormir, mis hijos tienen cómo pagar su educación. O sea, proyecciones a futuro. Más bien, ¿quieres que tu esposa no tenga Sancho? Cómprate un seguro de vida y déjala forrada en plata. Así. Entonces, claro, entonces, eh, ahí viene algo bien importante y es eso, desaprender lo que te dijeron, ¿ya? Sí, cómo no, Y cómo no. mira Me que, hiciste, no, y mira que lo he visto. me voy a salir un Afortunada, poquito, voy a salir un poquito del tema porque me conectó con algo que una vez yo escuché en el trabajo cuando en una ocasión estaban hablando de seguridad, ¿no? De la importancia de trabajar de una manera segura y no tener ujú, accidentes. Empezaron a decir, mira, si no trabajas de manera segura, tú quieres que tu hijo tenga un papá que vaya a sus partidos de fútbol? ¿Quieres que tu hijo tenga a su papá para que lo esté apoyando toda la vida? Y dice, dice, no, pues claro que quiero eso. Dice, bueno, si no trabajas seguro, quiero que asegurarte que tu hijo de igual manera va a tener a un papá, güey, va a tener a alguien ahí. La única diferencia es que ese papá no vas a ser tú. claro, Y dije, claro. wow, claro, es cierto, güey. O sea, al Ujú. final del día, las parejas encuentran a alguien más y el único que se pierde de eso eres tú por no trabajar de manera segura. Pero regresando al tema entonces, seguro de vida. Y luego ya después de que tienes ese Ok, seguro de vida, ¿qué sigue? entonces cuando empiezas, uno de los gastos y mucha gente lo ve así, por eso no lo compra, es que es un gasto innecesario, ¿no? Es que es un gasto de que si hoy te pasa algo, tu familia se queda bien económicamente. Entonces, ya tienes tu seguro de vida, ya tienes separado esos $200 mensuales que ya sea que estés utilizando todo o una parte para pagar deuda. Si no tienes deudas, entonces ahora ya tienes $200 al mes para ahorrar, porque antes de llegar a la inversión necesitas tener un capital para invertir. Entonces, el ahorro es precisamente la acumulación de bienes o sí, de bienes económicos para poder invertir. ¿Invertir en qué? Puedes invertir en bolsa, puedes invertir en bienes raíces, puedes invertir en minerales preciosos, que es el oro, plata, cobre, Sí, o sea, todo eso. Pero entonces necesitas ahorrar. Y entonces son como que esos pasos. Primero, lo de las finanzas, saber en dónde está entrando el dinero, dónde se está saliendo, qué voy a hacer, el seguro de vida y ese dinero que estoy separando mes a mes. Después, entonces ahora, ¿dónde voy a agarrar ese dinero? Ponerlo en la cuenta de banco y ahorrar. ¿Ahorrar para qué? Para poder invertir. No puedes sí, empezar invirtiendo si no tienes un ahorro, porque mucha sí, sí. gente hoy en día, y esto se los digo, no puedes empezar a invertir en criptomonedas, a hacer day trading, donde tú haces tus inversiones todos los días si no tienes primero un ahorro. El dinero que vas a meter ahí en esas inversiones de alto riesgo es dinero que estás dispuesto a A perder perder. y que Sí, no necesitas mañana para pagar la hipoteca. sí, Punto. Pero hay mucha gente que lo hace al contrario, se deslumbra, se deja ir, porque también, sí. reconozcámoslo, hay gente que te quiere hacer daño y nada más ven su beneficio. Yo te vendo esta panacea y te digo, no, pues vende tu casa. Bueno, saca un préstamo, saca una segunda Sí. hipoteca en tu casa y métele $20,000, $30,000 a cripto. No hagan eso. No Sí. hagan eso. Pero ni siquiera tiene que ver con meterlo a cripto. O sea, el mensaje es no te metas en inversiones que no puedes pagar.
Claro. Incluso siendo, vamos a decir, una de las inversiones más seguras que existen, pues es el real estate, ¿no? En Ujú. comprar tu casa. O sea, tampoco te metas en esa inversión si no lo puedes pagar, porque al Claro, final del día lo único que vas a hacer es enriquecer al banco y vas a perder tu casa en 2, 3 años. sí. Entonces, siempre es eso lo que decíamos antes, vivir en un estilo de vida pagado y con visión a poder invertir. O sea, es eso. Pero entonces, volviendo a lo que decías, ¿qué puedo hacer? Bueno, mira, hay cuentas que te pagan intereses por tener tu dinero ahí. Hoy en día, De ahorro. después de la pandemia, hubo un montón de cuentas que te empezaron a pagar el 3%, el 4%, hasta el 5 o 6%, Sí, y son cuentas de ahorro a corto plazo, sí. pero eso cuando baje la inflación se van a ir. Entonces necesitas buscar, sí, en dónde, o sea, donde tu dinero te genere ese 3 o 4%, que esté por lo menos en la misma tasa de inflación o más, ¿listo? Y ahí entonces después tienes que aprender, pero es en ese siguiente paso. Entonces, primero empezaste a ver dónde se te iba el dinero, ahora ya no se te va, ya lo tienes ahí. Ahora tienes que empezar a ver una cuenta así, que esté segura, que tenga interés fijo del 3-4%, listo. Ahora el siguiente paso es, abre una cuenta de fondos mutuos. Una cuenta de fondos mutuos en donde, sí, tu dinero está invertido en bolsa, pero tú no tienes que hacer el trabajo de levantarte, meterte en la computadora y decir, oye, ¿en qué voy a invertir? ¿Será que compro estas acciones o esta? No, lo metes en una compañía de inversiones de fondos mutuos y esos fondos mutuos ahí es en donde tú puedes hacer tu cuenta de retiro, porque acordémonos algo, hay mucha gente, hispanos en Estados Unidos, que no califican al seguro social y no tienen un 401k en su trabajo, un 401k que es Ujú. un plan de retiro, pero no lo tienen en su trabajo. Entonces, ¿qué toca? Hacerte tú responsable de tu persona en el retiro, de tu viejito, De tu viejito, claro. y entonces hacer esa cuenta de inversiones en fondos mutuos y todos los planes de retiro están metidos en bolsa. También no se dejen engañar con personas que lleguen y dicen, no, pero es que la volatilidad del mercado y vas a perder. Cómprate un seguro IUL, no se metan en eso. Algún otro día platicaremos de eso, pero desde mi perspectiva como profesional, no se metan en ese tipo de seguros de vida porque no cumplen lo que dicen. Lo que es importante señalar, creo yo, mi prof, es que es cierto que invertir en stocks como tal es una inversión de riesgo dependiendo qué stock tú decidas comprar. Pero una vez cuando tú decides comprar fondo mutuo, como se llaman, o mutual funds, como se llaman en inglés, en realidad lo que estás haciendo es que estás diversificando tu riesgo. Así Porque es. ahora sí ya no estás comprando, vamos a decir, en un solo stock, que vamos por decir un Ya, ejemplo, ¿no? Un stock podría ser el stock de Apple, el stock de Facebook o el stock de Chevron, por decir algo. Pero ya. y si a Apple, a Chevron o a cualquier stock que tú hayas comprado le va mal y se cae, pues tú te vas con ellos para abajo. Sí, Y si tienes la facultad de no sacar tu dinero y quedarte ahí y aguantar el golpe, pues eventualmente el dinero regresa conforme va cambiando el mercado. Pero si tú inviertes en un fondo mutuo, dependiendo qué fondo mutuo escojas, te diversificas, porque una partecita de esa inversión se va a Facebook, la otra partecita se va a real estate, la otra partecita se va a energía. Entonces, ya, aunque algún sector, alguna industria se te caiga, la otra se mantiene estable y después esta se sube y otra cae y entonces esa diversificación del fondo mutuo claro, generalmente es casi la aseguranza de que no vas a perder dinero. claro. Sí, entonces igual es aprender exactamente eso de que tu dinero en los fondos mutuos está precisamente en muchas áreas. Entonces, el hacer la compra de stocks eh, de una sola compañía o de un solo rubro ya viene después. Pero entonces, fíjate cómo va todo como en una Sí, cierta pasito a pasito, en escalerita, o sea, escalerita, paso a en pasito, escalerita. hasta que Sí, tú puedes llegar acá, a este nivel, donde ya tú te levantas y tú te vas a meter y vas a decir qué acciones vas a comprar y si las vas a comprar a largo plazo o de corto plazo es de un día, pero no lo puedes hacer de que digas, sí, mañana me voy a meter y voy a hacer day trading. No, empiezas aquí, pero con lo antes, pero básico incluso hasta antes, escalar. incluso antes de eso, yo creo que déjame hacerte esta pregunta. Ok,
claramente estamos hablando de Pepe aquí y otra vez lo único que tengo yo es mi teléfono y que solo lo utilizo para Facebook, hacer mensajes y WhatsApp y recibir llamadas. ¿Cómo empiezo yo? ¿Cómo puedo yo, alguien, un migrante que básicamente apenas si anda mascando el inglés, cómo puedo yo abrir ese tipo de cuentas? ¿A dónde voy? ¿Qué Bueno, hago? bueno, en esa parte, digamos que para comenzar, todavía puedes ir a bancos o a credit union. ¿Cómo se llama eso en español? Sí, Pues una credit en union. esta, ¿cómo se llama? Cooperativas Una de caja popular, una una caja cooperativa de popular. ahorro. Sí, una caja popular, una cooperativa. ¿Por qué? Porque tienen un poquito de más Bien, flexibilidad en cuanto a cargos que te cobran por la cuenta y eso, pero ahí es en sí, donde empiezas, ahí empiezas lo básico. sí, Y mucha gente dice, no, pues es que yo no tengo ni cómo abrir una cuenta. Ok, saca tu número ITIN. Tu número ITIN, que es con el que haces los impuestos, te va a ayudar un montón. Y ojo, cuida tu crédito también, aunque lo tengas con ITIN. ¿Por qué? Porque ya ese número está atado a tu persona. Lo que tú hagas en crédito, hay un montón de compañías que te ayudan con ITIN a tener préstamo hipotecario, a tener tarjetas de crédito, a tener créditos para auto, a tener una cuenta que te pague 3 o 4% de interés al año. Entonces, ahí es en donde empiezas. ¿A dónde ir? Ve ahí, a una credit union, a un banco. Ahora, te diría que buscaras profesionales de finanzas, pero habemos muy pocos que trabajamos así con la comunidad hispana. La compañía en la que yo trabajo, estamos aquí en Chicago. Eh, Somos un grupo grande, o sea, tenemos oficinas, por ejemplo, en Texas, en la ciudad de Dallas, en San Antonio, en la Florida también tenemos oficinas en Indiana, en Colorado, aquí en Chicago, pero somos, somos pocos. En ujú, donde puedas tener un plan financiero así que tenga esas características con tu seguro de vida, tu cuenta de ahorro que te pague el 4%, el 3%, y que tengas la oportunidad después de comenzar en inversiones en fondos mutuos. O sea, es muy poco, son muy pocas las opciones para encontrarlo todo en un solo lugar. Ahí sí te va a tocar estudiar, incomodarte y ujú. aprender un poquito de todo eso por tu cuenta. Eh, o si quieren, a distancia, ahí que nos dejen en los comentarios y podemos, o sea, yo telefónicamente te puedo como ir guiando. A distancia se puede hacer, pero lo importante sí es que siempre cuestiones todo, o sea, todas las preguntas que tengas, ¿qué pasa si me deportan? Ahorita un montón de gente espantada, ¿qué pasa si me deportan? ¿Qué pasa si no tengo seguro social? O sea, todo eso En estas, es bien eh, eh, importante. a ver, me acaba de gustar mucho lo que acabas de decir. Si yo estoy en esa posición donde ya hice todo lo que tú estás sugiriendo y ahora estoy ya pensando en crecer, ¿cuáles son las preguntas, cuáles son las 3, 4 preguntas más importantes que yo le debo de hacer a la persona que está sentada del otro lado del escritorio? Ok, si vas a hacer un plan financiero, primero preguntarle qué pasa si yo cancelo el plan. Pierdo el dinero que metí ahí, estoy obligado a cumplir el ¿Cierto contrato. tiempo? Sí. Eh, Mi dinero está seguro. Si yo meto en esta cuenta $200, ¿me puedo sacar esos $200? O o sea, ¿qué pasa? ¿Cuándo puedo tener acceso a mi dinero? Entonces, también, ¿quiénes son las compañías con las que estás trabajando? ¿Ya? Si la compañía está reconocida o está protegida por el departamento ¿cómo se llama? El departamento de seguros del estado, el departamento de securities, que es el SEC, Securities and Exchange Commission, aquí en Estados Unidos. O sea, ¿quién te respalda de lo que sé Sí. que te están dando información? ¿Quién respalda a esas personas? Y lo otro, pues también es, ¿qué pasa si yo me voy para México? ¿Puedo seguir manejando O- estas cuentas desde México o desde Colombia o desde donde sea Donde que estés. yo me Sí. vaya a mover? En la parte del seguro de vida, si un seguro de vida te va a cubrir
que te cubre, porque también hay algunas situaciones en donde solamente estás comprando un seguro de vida en caso de muerte De por accidente. accidente. Sí, sí, sí. Y si es muerte natural, me cubre. Y si es un accidente en México, me va a cubrir. Y si es o sea, todas esas Eh, preguntas. Háganos aquí en los comentarios si tienen alguna pregunta, háganos y te quiero pedir, prof, si cuando ya esté publicada, si por ahí te andas metiendo a los comentarios e intentar por ahí Sí, responder algunas de las inquietudes. Quiero cerrar este tema porque a mí me interesaba mucho la parte de cómo empezar y a lo mejor ya en una parte 2 nos podemos echar una vez cuando ya estás un poquito más avanzado cuáles son los mejores tipos de inversiones que tienes que hacer, pero claro. sí me interesaba mucho cómo se puede empezar un migrante que en realidad apenas si le alcanza para sacar el mes. Y me encantó lo que dijiste, ¿no? Es que hay que cambiar desde la base, hacer la radiografía de cuánto estás gastando, cuánto ganas, cuánto gastas, y empezar esa transformación de fijos, variables necesarios y discrecionales. Me encanta mucho eso y me gustaría, ¿sabes qué, brother? Yo siento que estas platicadonas de finanzas le ayudan mucho a nuestra comunidad y estoy seguro que esta va a ser la primera de varias invitaciones que vas a tener aquí con nosotros para que nos sigas educando en cuestión de ¿No? finanzas. Y me encanta cómo el paso uno y cómo lo recalcaste aquí es, número uno, $10 diaritos, $10 diarios y sí se Ya. puede que son para ti, para papá, porque hay que pensar primero en uno. Me encantó, la verdad. Yo te soy honesto, yo pensé que iba a ser un poco más complicado, pero cuando lo ves en $10 diarios, sí se puede, ¿cómo Sí, no? claro. Y precisamente por eso, amigo, te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros en esta platicadona. Te quiero volver a invitar para hablar de otros temas de finanzas. No hemos hablado de real estate, Ujú. no hemos hablado tampoco tanto de impuestos, nada más No, tocamos ese pequeño temita, pero hay muchos temas que podemos tocar y desarrollar aquí claro que para sí. que la comunidad empiece a agarrar por ahí algunas reseñas y ojalá que tenga un impacto positivo en cada uno de ellos. Tengo siempre aquí, bro, regalo unas pulseritas, como has visto, por parte de Héroes Sin Tierra, es una pulserita. Más que regalártela a ti, carnal, la verdad es que ahorita me sentí muy inspirado a regalársela a todos mis migrantes que están ahorita ahí pensando cómo mierdas le voy a hacer si en realidad ni siquiera puedo sacar esos $10 que dice Alonso, que dice Pepe, Ujú. porque en realidad es inspiracional saber que el único límite que tú tienes eres tú eres tu único límite. Y Ya. mientras tú te des cuenta de que te debes de empezar a quitar esos paradigmas de los que tú estabas hablando, que te debes de empezar a quitar esos miedos de decir, es que, güey, o sea, yo necesito comprarme esa caguama todos los días cuando yo voy al mercado. Esos miedos, es un miedo decir que necesitas ir a Starbucks, es un miedo decir que necesitas gastar en cosas que no son necesarias. Hay que quitarnos todos esos miedos y empezar a ver hacia adelante y empezar a pensar mucho en tu yo viejito. Yo tengo que empezar Ujú. a pensar muchísimo en mi Pepe viejito, porque mi Pepe viejito yo no quiero que trabaje, yo no quiero que ande sufriendo, no quiero que tenga hambres, no quiero que pase enfermedad. Y para yo poder proteger a mi Pepe viejito, tengo que empezar rompiendo mis propios límites y aprendiendo a manejar mis finanzas de una manera distinta. Ya. Todo empieza con ese ejercicio del esqueleto de la radiografía, cuánto gano, cuánto gasto y cuáles son las cosas que no son necesarias de mis gastos, que yo me he hecho pensar que sí son necesarias. Ya. Carnalito, te quiero agradecer mucho porque hayas estado aquí con Con nosotros, gusto. porque nos hayas contado tu historia. Hay miles de historias dentro de la historia que Sí. contaste que vamos a dejar para otro momento y también hay mucho más aprendizaje, carnal. No, Algo por con ahí, gusto. antes de cerrar, casi se me olvida, carnalito. Antes de cerrar, ¿por qué no compartes aquí el nombre de tu compañía, el nombre de tu empresa, si alguien está interesado en platicar contigo, en a lo mejor recibir por ahí algún consejillo, alguna inversión, comprar algo, un seguro, ¿dónde te pueden encontrar para tener una platicadona contigo de manera individualizada? Listo. Mira, yo tengo mis redes sociales, me pueden buscar así como Alonso Pérez en Facebook o también yo soy Alonso Pérez en Instagram.
así todo junto, yo soy Alonso Pérez. Y ahí me pueden mandar mensajitos, con gusto. Mi compañía, bueno, es que trabajo en varias compañías. Trabajo, por ejemplo, en lo que es US Marketing Group, que es la compañía con lo que hacemos el plan financiero. Trabajo en una compañía que se llama Annabelle Tax Service, que es donde hacemos las declaraciones de impuestos. Es una oficina que ya tiene 23 años en el mercado. Y con la parte de bienes raíces en todo el estado de Illinois, tenemos licencia para trabajar en todo el estado de Illinois. Y esa se llama Moon Keys Real Estate. Moon Keys, o sea, las llaves de la Sí. luna, no monkeys, no changos, no. Moon Keys Real Estate. Sí, es que mucha Monkeys, gente sí, dice, sí. oh, son changos. Y yo, no dice changos, dice Moon Keys, Las las llaves de la llaves de la luna. luna. Aquí los vamos a estar Entonces, poniendo, carnal, para que sí, la gente quiera seguirte y los que tengan ganas de contactarte por ahí. Y vamos amarrando las siguientes pláticas, brother. Aquí estuvo muy, muy padre toda esta conversación. Me dio un gustazo, brother, volver a encontrarnos nuevamente y el hecho de haber simplemente entrado nuevamente a una plática como si nos hubiéramos dejado, como si nos hubiéramos visto la semana pasada, darnos cuenta que pasaron 18 años sí, de las travesuras que hacíamos. Ha sido para mí fascinante este reencuentro, brother. ya, no, pues muchas gracias. Y pues ahí veo que ya te está fallando la memoria, porque no son 18 años. Si yo tengo 21 años en Estados Unidos, son 24, 22, 24 años que no nos vemos en No persona. manches, sí es cierto, loco. Ya Casi llovió, 25 años, sí, güey. ya llovió. Uf, uf, qué bárbaro. Vas a ver que pronto, carnalito. Por lo Claro que pronto sí. vamos a conformarnos con estas platicadonas. Te agradezco, mi prof. Gracias por haber estado aquí con nosotros, mis hermosos, queridísimos hermanos, héroes sin tierra. Otro episodiazo. Ojalá les haya gustado, brothers. Un abrazo.